todos. Vamos a hablar sobre equilibrio ácido-base. La concentración de protones que nos va a dar lugar para poder hablar del pH a nivel extracelular influye en múltiples funciones celulares como la contractilidad muscular, el metabolismo, es decir, su medio interno, y la conducción del impulso nervioso. La concentración de sodio, para que tengamos un punto de referencia, es de 142 miliequivalentes por litro, mientras que la concentración de protones es de 0.0004 miliequivalentes por litro, es decir, 40 nanomolar por litro. Con lo cual, la concentración de protones arterial es casi 4 millones de veces más baja que la concentración de sodio plasmático. Por otra parte, esta concentración se mantiene en un límite muy estrecho entre 35 y 45 nanomoles por litro. El control estricto se debe a la combinación de dos mecanismos. Por un lado, la excreción, que se va a ajustar a la producción de protones, donde los principales órganos excretores son el pulmón, debido a la eliminación de dióxido de carbono, y los riñones debido a la excreción de protones derivados de ácidos no volátiles. El segundo mecanismo es el resultado de la presencia en sangre y en otros líquidos orgánicos de sustancias buffers o amortiguadoras que atrapan o liberan protón del medio dependiendo de su concentración. Esta importancia radica en el impedimento de cambios abruptos en la concentración de protones cuando la producción o excreción de estos protones se altera súbitamente. La producción de protones por el organismo va a depender de la oxidación de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos por un lado, por otro lado de ácidos inorgánicos como el ácido sulfúrico y el fosfórico, y de ácidos orgánicos como el acetoácido, el beta-hidroxibutírico, y metabolismos intermedios de hidratos de carbono y de grasas. Con respecto a los ácidos y a las bases, los ácidos son aquellas moléculas que contienen átomos de hidrógeno y pueden liberar iones hidrógeno en una solución, como el ácido carbónico que se ioniza en forma de protón y bicarbonato. Una base es un ion o molécula que puede aceptar un ion hidrógeno, como el ion bicarbonato, que es una base ya que puede aceptar iones hidrógeno para formar ácido carbónico. Un ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de protones a la solución, mientras que una base fuerte es la que reacciona en forma rápida y potente con un protón y por lo tanto lo elimina con rapidez de una solución. El pH va a ser considerado teniendo en cuenta esta baja concentración plasmática de iones hidrógenos, y para poder expresar esa concentración se usa una escala logarítmica que es el logaritmo inverso de la concentración de protones, lo que nos da un pH normal de 7.4. Los sistemas regulatorios o sistemas de control del equilibrio del estado ácido-base son sistemas de amortiguación ácido-base de los líquidos orgánicos, el centro respiratorio y los riñones. Estos sistemas trabajan en forma conjunta, pero cronológicamente actúan en forma diferente. Cuando hay una alteración del estado ácido-base, tanto sea considerado como su forma fisiológica, ya que nosotros naturalmente tendemos hacia la acidosis debido a la formación de ácidos como por ejemplo el dióxido de carbono, o ácidos orgánicos como por ejemplo el ácido láctico. Cuando existen esas alteraciones del estado ácido-base, quien primero va a ir a controlar esa modificación va a ser el sistema de amortiguación de los líquidos orgánicos. Si ese sistema de amortiguación de los líquidos orgánicos no pueden controlar la modificación del pH, va a ir a actuar el centro respiratorio, que tarda entre minutos y horas en ejercer su efecto, mientras que en el caso de que el centro respiratorio no pueda modificar esa alteración del estado ácido-base, en forma efectiva va a actuar el sistema renal, es decir, los riñones, pero tardan
entre varios días a una semana en iniciar su efecto. Dentro de la amortiguación de los líquidos orgánicos, podemos decir que es la primera línea defensiva, ya que actúa en forma inmediata cuando hay una modificación del pH. Y básicamente tenemos un amortiguador que puede ceder y que puede tomar protones. Estos sistemas amortiguadores son el bicarbonato, que es el principal sistema amortiguador de los líquidos orgánicos, el sistema de fosfatos y las proteínas, que son el principal sistema amortiguador intracelular. El bicarbonato es un ácido débil que puede tomar y que puede ceder protón, es decir, que puede convertirse de ácido carbónico a bicarbonato. La reacción lenta, que forma pequeñas cantidades de ácido carbónico, excepto cuando entra en juego la anhidrasa carbónica, que ahí el mecanismo se acelera. Esta enzima abunda en los alvéolos y abunda en las células epiteliales de los túbulos renales, promoviendo y generando la aceleración de este proceso. También lo podemos ver como forma de sal bicarbonato y que prácticamente se ioniza casi por completo formando bicarbonato y sodio. Con respecto a la constante de disociación y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros podemos decir que la constante de disociación es la concentración del ácido en relación con sus iones disociados, que va a venir definida por esta constante. La ecuación de Henderson-Hasselbalch puede calcularse el pH de una solución si es que se conoce la concentración molar del bicarbonato y la PCO2. Por ende, se deduce que un aumento del bicarbonato va a elevar el pH, llevando el equilibrio ácido-base hacia la alcalosis, y un aumento de la PCO2 hace que disminuya, desviando el estado ácido-base hacia la acidosis. También define las determinantes del pH normal y del estado ácido-base del líquido extracelular, donde la concentración del bicarbonato va a estar regulada principalmente por los riñones, mientras que la PCO2 del líquido extracelular la va a controlar el centro respiratorio. El sistema de los fosfatos, si bien no son tan importantes como amortiguador del líquido extracelular, sí lo son a nivel del líquido tubular renal y del líquido intracelular. Con respecto a las proteínas, son el principal amortiguador intracelular. La difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato va a producir cambios en el líquido intracelular que siguen a cambios en el pH del líquido extracelular. Entre un 60 y 70% de la amortiguación química de los líquidos orgánicos se producen en el interior de la célula y en su mayor parte van a depender de proteínas intracelulares, principalmente la hemoglobina, donde nosotros vemos en este gráfico que la hemoglobina es un aceptador o puede ceder a su vez iones protón. Así como habíamos visto que la primera línea defensiva era la línea de los líquidos orgánicos, y recordemos que el principal es el sistema buffer, la segunda línea defensiva es el centro respiratorio, va a depender de principalmente la concentración de PCO2, donde el aumento de la ventilación va a eliminar dióxido de carbono y va a reducir la concentración de protones, y esta concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular corresponde a 1.2 moles por litro, es decir, a una PCO2 de 40 milímetros de mercurio. Cuanto menor es la ventilación alveolar, más alta va a ser la PCO2. Al aumentar la CO2, también se eleva la concentración de ácido carbónico y de protones, lo que genera una disminución del pH extracelular. En este gráfico podemos observar cómo, a partir de un denominador de normalidad como parámetro ventilatorio normal, podemos decir que, considerando el punto cero de cambios en el pH, a mayor ventilación alveolar, este pH tiende a la alcalosis, mientras que a menor ventilación alveolar,
este pH tiende a la acidosis. Entonces, a mayor ventilación alveolar, menor PCO2, lógicamente porque lo estoy lavando al dióxido de carbono, lo que me disminuiría la concentración de protones y eso me llevaría a una situación de alcalosis respiratoria. Esto genera un feedback de tipo negativo, ya que este incremento de la ventilación alveolar y disminución de la PCO2 me generaría un efecto de feedback negativo sobre la concentración de protones y con eso se cerraría el mecanismo de acción. El control renal del estado ácido-base, que es la tercera línea defensiva, es la más eficaz, es la que más tiempo tarda en ejercer su efecto, donde el mecanismo global va a depender del filtrado y la secreción tanto de bicarbonato como de iones hidrógenos. La reabsorción de bicarbonato y excreción de protones se van a llevar a cabo mediante el proceso de secreción de protones a nivel tubular. En las alcalosis los riñones dejan de reabsorber bicarbonato filtrado, lo que aumenta la excreción de este por parte de la orina, y en las acidosis no excretan bicarbonato hacia la orina, sino que todo lo contrario, lo reabsorben, reabsorben todo el bicarbonato filtrado, y no solamente que se reabsorbe el bicarbonato filtrado, sino que cuando se supera el consumo de bicarbonato para poder equilibrar los estados de acidosis, se necesita la producción de nuevo bicarbonato que se envía al líquido extracelular. Entonces, esta regulación va a estar dada por la secreción de protones por un lado, por la reabsorción de bicarbonato filtrado por otro y por la producción de nuevo bicarbonato. La secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato se va a producir entre un 80 y un 90% a nivel proximal, un 10% en la porción gruesa del Henle y el resto en el túbulo distal y en el colector. La secreción de protones y por ende la reabsorción de bicarbonato va a depender de varios mecanismos. Uno de ellos es el contratransporte protón-sodio, donde se inicia con el dióxido de carbono hacia las células tubulares e influye la anhidrasa carbónica. Es decir, esta bomba, que es la protón-sodio, la sodio-protón, lo que hace es expulsar hacia la luz tubular un protón que se va a unir al bicarbonato como ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono ingresa nuevamente a la célula, se va a combinar con agua mediante la acción de la anhidrasa carbónica, va a generar ácido carbónico y luego se va a disociar en bicarbonato y protón. Entonces, por cada protón eliminado a la luz tubular, tenemos la ganancia neta de un bicarbonato hacia el líquido intersticial. Esta diapositiva lo que explica es lo que habíamos explicado en la diapositiva anterior, donde claramente el bicarbonato no atraviesa fácilmente la membrana, por lo que no puede reabsorberse en forma directa, así que yo lo tengo que reabsorber en forma disociada. Se inicia entre el bicarbonato filtrado por el glomérulo y el protón secretado por las células a través de la bomba protón-sodio. Y entonces, una vez que las células epiteliales de los túbulos renales forman un protón, forman a su vez un bicarbonato que es devuelto a la sangre. Por otro lado, con respecto a la formación de nuevos iones bicarbonato, cuando se secretan más iones hidrógeno al líquido tubular que los iones bicarbonatos que se filtraron, solamente una parte se va a excretar en forma iónica. La mayor parte se va a excretar en forma combinada con amortiguadores como el fosfato y el amoníaco. El sistema amortiguador del fosfato va a incluir tanto el fosfato dihidrógeno o monohidrógeno. Es eficaz en la luz tubular y en cercanías del pH ligeramente ácido. Va a captar los protones que no fueron combinados con el sistema de bicarbonato. Se va a combinar el fosfato monohidrogenado a dihidrogenado, que se va a excretar en forma de sal,
Por ende, cada vez que se secrete un ion hidrógeno y se combine con un amortiguador distinto del bicarbonato, el efecto neto es la adición de un nuevo bicarbonato a la sangre. El otro sistema es el sistema amortiguador del amoníaco, donde se van a incluir tanto el amoníaco como el amonio. Recordemos que este sistema se sintetiza a partir de la glutamina, que es un aminoácido que se sintetiza en hígado. Cada molécula de glutamina se va a metabolizar en 2 amonios y 2 bicarbonatos. El amonio se va a secretar a la luz tubular mediante contratransporte, que lo va a intercambiar por sodio, que justamente es reabsorbido. Este bicarbonato reabsorbido junto al sodio, y entonces por cada molécula de glutamina metabolizada por los túbulos proximales se van a secretar 2 amonios en la orina y se van a reabsorber 2 bicarbonatos hacia la sangre. Por cada amonio excretado se genera un nuevo bicarbonato que se va a añadir a la sangre. ¿Cuáles van a ser los factores que aumentan o reducen la secreción de protones y la reabsorción de bicarbonato en los túbulos renales? Quienes van a aumentar la secreción de protones y a aumentar la reabsorción de bicarbonato son todas aquellas situaciones que van a tender hacia la acidez, como por ejemplo el aumento de la PCO2, el aumento en la concentración de protones o la disminución en la concentración de bicarbonatos, un volumen disminuido del líquido extracelular, es decir, algunas situaciones de hipovolemia, un incremento en la acción de la angiotensina 2, un incremento en la acción de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona justamente reabsorbe sodio y excreta potasio, pero también tiene una acción sobre el bicarbonato y los iones hidrógenos, y también las hipopotasemias secundarias justamente a esta acción de la aldosterona. Quienes reducen la secreción de protones y por ende la reabsorción también de bicarbonato es justamente lo contrario. Toda situación que tienda hacia las alcalosis. Por ejemplo, una disminución en la PCO2, una disminución en la concentración de iones hidrógeno, un aumento en la concentración de bicarbonato, un aumento del volumen del líquido extracelular, una disminución en la acción de la angiotensina 2, una disminución de la acción en la aldosterona y las hipercalemias. Esto es para ir pensando para la clase de alteraciones del estado ácido-base, cómo nosotros vamos a analizar este estado ácido-base a partir de la evaluación del pH y a su vez si ese pH está por debajo de valores normales, lo que nosotros consideraríamos una acidosis, o por encima de valores normales, lo que nosotros consideraríamos una alcalosis. A su vez, las acidosis y las alcalosis tienen una causa o metabólica o respiratoria. Y a su vez, las causas metabólicas o respiratorias tienen un fenómeno de compensación, que es una compensación respiratoria o una compensación renal. Este tema, por supuesto, lo vamos a terminar de desarrollar en la clase de alteración del estado ácido-base.